cultos. Siempre es una bendición, hermanos, de verles a cada uno de ustedes acá. Y dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2, comenzando a leer en el versículo 8. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8, y voy a leer hasta el 13, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, desde esta iglesia evangélica Emanuel, predicando la palabra del Señor, no solamente a los que están aquí, pero a los que posteriormente verán la grabación. Dice así, 2 de Timoteo 2, 8 en adelante, para la gloria del Señor. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a fin de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Amén. El apóstol estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa, porque él la seguía predicando y enseñando. Dice el verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. O sea que tened cuidado con eso. No podemos negar al Señor. Y el verso 13, que es el verso que he utilizado para darle el tema del mensaje de hoy, dice el verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por este privilegio que me das de poder compartir tu palabra, Señor, con tu pueblo en esta tarde. Permite que tu palabra, Señor, vaya directa al corazón. Podamos no solamente escucharla, pero recibirla con mucha alegría y gozo. Que podamos, Señor, centrarnos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos a cada uno de nosotros, para que al salir de este lugar podamos ir con la noción en nuestro espíritu de que tú nos has hablado, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Gloria sea al Señor. Le he puesto como tema al mensaje de hoy: algo que Dios no puede hacer. Algo que Dios no puede hacer. Y la clave está en el verso 13, como le dije. Y hay una pregunta. La pregunta que se plantea es: ¿habrá o hay algo que Dios no puede hacer? ¿Creen ustedes? ¿Habrá algo que Dios no puede hacer? Mire, hermano, esta es una pregunta muy antigua. Y decimos bíblicamente que nuestro Dios es omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, y no hay nada más allá del poder de Dios. En otras palabras, no habrá nada sobre la faz de la tierra o el universo que Dios no pueda hacer. Nada que Dios no pueda hacer, todo lo puede hacer. Sin embargo, Pablo dice que hay algo que Dios no puede hacer. Y el último versículo dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque ahí está la clave. Mira, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si hay algo que Dios no puede hacer, es que Él no se puede negar a sí mismo. Cuando Dios nos ama,
nos ama. Amen. He cannot deny himself. Amen. Buena pregunta y buena respuesta para los estudiantes del Instituto Bíblico Emanuel, ¿verdad? Amen. Servimos a un Dios grande, servimos a un Dios que todo lo sabe, y uno que sabe cuál es nuestra necesidad más apremiante. Dios sabe cuál es la necesidad suya y la mía. Él conoce nuestro corazón, Él sabe la necesidad más grande. Su amor y su fidelidad es para nosotros. Dice la palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Cuando leemos esta afirmación que hace el apóstol San Pablo en estos versículos que hemos leído hoy, nos insta a preguntarnos cuáles son las implicaciones de esta afirmación del apóstol San Pablo acerca de Dios. ¿Será que la podamos entender? ¿Será que nosotros podamos tener una mente lo suficientemente desarrollada para entender esto, hermano? Que no importa para qué lado usted o yo nos vayamos o giremos, Dios siempre es el mismo. Dios es fiel a sus promesas. Mire, veamos una vez más este pasaje bíblico. Quizás usted lo puede leer un poquito más profundo en su casa para aprender que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios siempre está firme en sus promesas. Y lo primero que yo veo es que Dios no puede darle la espalda a sus hijos. God cannot turn his back on his children. Amen. Hacerlo sería una negación de su carácter, porque el carácter de Dios es amarnos, es ser fiel a sus promesas. Y aunque nosotros nos podamos olvidar de Dios, y eso sucede regularmente, ¿verdad que sí? A veces nos olvidamos de Dios, a veces nos olvidamos de llenarnos de Él, de orar, de leer la palabra, de venir a la casa de oración. Mas sin embargo, Dios no se olvida de nosotros. Amen. Pudiera olvidarse, pero no lo va a hacer. Mas no lo hace. Interesante que nuestros padres terrenales, y hay muchos padres terrenales que caen en la categoría de la que voy a explicar ahora, se olvidan y hasta renuncian de sus hijos. Padres que han regalado sus hijos, que los han abandonado, que han renunciado a ellos. Hay una ilustración y algo que sale de la vida real. Ustedes saben que este año ha sido un año muy difícil para toda la nación americana, con los huracanes, ¿verdad que sí? Las inundaciones como Harvey, Irma, María en el Caribe, especialmente azotando a la isla de Puerto Rico. La matanza de más de 58 personas, 527 heridos en Las Vegas. El caso de O.J. Simpson. Y además de actores y productores de Hollywood que han abusado de centenares de mujeres. Y parece que eso es lo que está en todas las noticias, periódicos y revistas de la nación. Pero existen casos más terribles que el de una mujer en el estado de Texas que ahogó a sus 2 niños para ganar el amor de su amante. Otra mujer que dejó a sus hijos, a sus 2 niños encerrados en el interior de un carro y la temperatura estaba a 100 grados. Y ustedes saben que si está afuera está a 100 grados, dentro de un carro va a ser más. Pues estos 2 niños murieron de deshidratación mientras ella se divertía con unos hombres amigos en un cuarto de un hotel cercano donde había dejado a sus niños. Los niños murieron porque se habían deshidratado. Son cosas espantosas que están pasando. Hombres y mujeres se olvidan de sus propios hijos en la tierra, mas sin embargo la Biblia dice que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nunca nos va a dejar.
Amén. Nunca se va a olvidar de nosotros. Él no nos va a regalar por ahí. Él no nos va a dejar tirados, varados en algún lugar. Otro caso espantoso es donde los padres querían deshacerse de un niño. Y los padres terrenales pueden darle la espalda a los hijos, como muchos de estos lo han hecho. Mas sin embargo, la Biblia dice, y me gustaría que si usted tiene su Biblia, abriera allí conmigo en Isaías 49, versículo 15. Y la Biblia dice en Isaías 49, 15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Yo me he encontrado con hombres y mujeres, especialmente en la consejería, donde me han dicho, pastor, mi mamá me regaló con un vecino, o me llevó con mi abuelo o con una tía y nunca más supe de ellos. Amados hermanos y amigos, Dios no puede olvidarse de sus hijos. ¿Saben por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo, dice el apóstol en este último versículo de segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Porque ese es el carácter de Él, ese es el carácter de Dios. Y aunque los padres de la tierra se olviden de sus hijos, que especialmente una madre le da la luz a una criatura y olvidarse de ella, Dios dice que Él no se va a olvidar de nosotros, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios, nuestro Dios, está comprometido a extender su mano amiga de poder y de gloria para ayudarnos a salir adelante en cualquier circunstancia donde nos encontremos, y aunque a veces las circunstancias de la vida sean negativas y adversas, porque hay adversidades permitidas por Dios que vengan a golpear nuestras vidas, Dios sigue y está en cada uno de nosotros. A veces la gente se pregunta, especialmente con todas estas catástrofes y toda esta matanza, ¿dónde estaba Dios cuando esto sucedió? Pues miren, una de las preguntas más fuertes que nos han planteado a nosotros los pastores es: ¿quién creó el mal? ¿Quién creó la adversidad? Pues yo le voy a decir quién creó las adversidades y el mal. Váyase conmigo allí a Isaías 45, 7. Y la Biblia dice en Isaías 45, 7, que Dios es el que creó la adversidad. Mira, dice la palabra que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Se dan cuenta? La adversidad en ese versículo tiene que ver con todas estas cosas que están pasando hoy en día. Y muchas veces pasamos por situaciones difíciles en la vida y vemos gente sufriendo. Dios lo permite, pero el hombre tiene la oportunidad de escaparse de ese mal si busca a Dios. Lo hemos dicho otras veces acá, que antes de que esas centenares de personas, miles de personas que fueron a ese concierto mundano en la ciudad de Las Vegas, habían varios predicadores con unos megáfonos en las manos predicando a la gente y advirtiéndole que lo que ellos iban a esperar era calamidad, era muerte, eran enfermedades venéreas, eran cosas mundanas. Y algunos se burlaron del predicador, mas sin embargo unas horas antes la lluvia de balas caía sobre aquella gran multitud. Hermano, yo quiero decirte algo y quiero que tú entiendas antes de salir de este edificio que Dios está a cargo del universo. Dios es quien está a cargo del universo y no necesariamente el hombre, con toda su ciencia, con todos sus cálculos científicos que carecen de fundamentos bíblicos. Dios nos ha dado a usted y a mí el libre albedrío. Y el libre albedrío es la facultad de escoger entre el bien y el mal. Desde el huerto del Edén,
encontramos eso. Dios le dijo a Adán y a Eva: de todos los árboles del campo comerás, mas de este no comerás. O sea, no le amarró las manos, no le puso un alambre alrededor del huerto que tenía electricidad para que murieran si pasaban. Dios expuso su palabra como la expone ahora a nosotros. De nosotros depende si queremos servir a Dios o hacer lo que nos venga en gana. Una cosa sí Dios hace, que cuando nosotros escogemos lo mal, tenemos que atendernos a las consecuencias. Es como ahora que está cambiando el clima, ¿verdad? Si usted se va en la tarde sin camisa y sin nada, pensando que en verano todavía, es muy probable que va a agarrar una enfermedad. Un catarro de perdida. Y si se queda mucho tiempo en la intemperie fría, es probable que agarre pulmonía o alguna enfermedad de esa. Entonces nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer, a quién queremos obedecer, para qué lado vamos a ir. Lo cierto es que encontramos en la palabra de Dios que Dios no puede negarse a sí mismo, y que Dios es tan maravilloso como Padre Celestial que no le va a dar nunca la espalda a sus hijos. Segundo, Dios no puede negar su palabra. Hay algo que Dios lucha por la veracidad de la palabra. Él nunca va a negar su palabra. Su palabra es real. God cannot go back on his word. Su palabra es poderosa. Si Dios lo dijo, está en granito. Amén. Está escrito sin moverse. Es imposible que Dios olvide sus promesas, porque Él no puede negarse a sí mismo. Aleluya. Amén. Los seres humanos nos olvidamos de nuestra promesa, ¿verdad que sí? A veces hacemos promesas y nos olvidamos de cumplirla. Nos echamos para atrás en lo que decimos, pero no nuestro Dios. Y aleluya al Cordero de Dios. Cuando Él dice que te va a bendecir, Él te va a bendecir. Cuando Él dice que te va a proteger, Él te va a proteger. Cuando Él dice que te va a prosperar, Él te va a prosperar. Y cuando Él dice que te va a disciplinar, te va a disciplinar. Porque Él es un Padre amoroso que quiere que nosotros, sus hijos, vivamos para Él. Mire, uno de los grupos más grandes en América, de más crecimiento en toda América a mediados de los 90, era un grupo que se llamaba los guardadores de la promesa, Promise Keeper. Su líder ya murió, era Bill McCarthy, era un ex coach de fútbol de la Universidad de Colorado, y él empezó a sentir una pasión por los hombres en América. Yo llegué a ir a algunas de esas reuniones donde habían a veces 50,000, 60,000 hombres en un estadio pidiéndole perdón a Dios, queriendo renovar sus votos que habían hecho con su familia. Y el propósito de esas reuniones era alertar a los hombres a ser fieles a las promesas que ellos hicieron un día a sus esposas, a sus familias, a sus iglesias y a Dios. Y vi miles y miles de hombres llorar lágrimas en esas reuniones. Muchos cumplieron hasta el día de hoy y otros abandonaron aún en las promesas de arrepentimiento que hicieron en esos estadios. Una de las posibles razones por qué existen tanto sufrimiento de niños abandonados, familia desintegrada, es porque mamá y papá no están siendo fieles a las promesas de Dios. Si usted y yo no somos fieles a Dios y a las promesas de Dios, no espere que sus hijos sean fieles a las promesas del Señor. Muchos de esos hombres y mujeres que han abandonado el núcleo de la familia ponen sus sentimientos y sus felicidades antes que la de los niños. Y por eso es que hay muchas familias aún dentro de nuestra comunidad hispana que se están desintegrando todos los días porque papá y mamá les interesa más estar en los bailes, en las fiestas, en los cines, en las celebraciones, mientras los hijos están hambrientos
quizás abandonando las escuelas y metiéndose en lo que es la vida de las pandillas, en las drogas y con todas las cosas que el diablo tiene hoy en día para la gente de la sociedad moderna. Mire, le voy a contar la historia de otro caso muy triste, de un niño llamado Jim. Tenía 8 años de edad y él estaba ansioso por practicar por primera vez en la liga menor el fútbol. La práctica era todos los martes a las 5 de la tarde y él le dijo a su manejador, a su coach, I told you I will be here, coach. Te dije que estaré aquí para practicar. Te dije que estaría aquí, manejador. Hermanos, si un niño de 8 años puede hacer todo lo posible para cumplir su promesa de estar fielmente en una práctica de fútbol, porque nosotros los adultos no podemos tener esa misma actitud y decirle a Dios, el creador de los cielos y la tierra, yo te dije que te iba a servir, aquí estaría y aquí estoy. Amén. Hermanos, cuando yo conocí al Señor, yo prometí servirle el resto de mi vida, porque yo sabía que yo debía haber muerto a las calles en medio de tantas balaceras, de peleas y todo. Y cuando la gente me dice, pastor, que no le da miedo irse al otro lado del mundo, yo le digo, yo estoy aquí de gratis. Yo debía haber muerto mucho tiempo atrás. Ahora que si muero en Cristo es ganancia. Amén. Sí, amén. Estoy comprometido con el Señor. Y no me importan las críticas, no me importan las carencias, no me importan las burlas, no me importa nada, porque mi compromiso es con Dios. Amén. Él fue el que me llamó, Él fue el que me escogió y Él me dijo, yo te voy a pasar por un proceso, y el proceso a veces duele, hermano. Amén. Especialmente imagínense una persona que venía de las calles, de un hogar disfuncional, sin disciplina, y de momento Dios pone hombres y mujeres para disciplinarme y para decirme, así no es de esta manera. Entonces el proceso muchas veces duele. Mas sin embargo, cuando terminamos el proceso, terminamos fuerte en el Señor, victorioso, porque la Biblia dice que Dios permanece fiel a las promesas. Él no se puede negar a sí mismo, a lo que me lleva al último punto de mi mensaje en esta tarde. Dios no puede rechazar a nadie que venga a Él con fe. A lo mejor tu fe es poquita, pero no te preocupes, porque la Biblia dice que si tu fe o la mía fuera como un granito de mostaza, amén, y el grano de mostaza es la semilla más pequeñita de todas las semillas, mas sin embargo la Biblia dice en Mateo que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, muévete, y el monte se moverá. Ahora no vaya ahora a mover la montaña del condado de Kern, porque hay otras montañas de incredulidad, hay otras montañas que son problemas emocionales, espirituales, legales. Esas son las montañas que tenemos que mover. God cannot turn away no one with faith. Si tenemos fe, Dios no va a decir, ¿sabe qué? Hoy no te puedo atender. Si tenemos un poquito de fe, Dios puede atendernos. Nadie que venga a Él con fe en Jesucristo y en su palabra, arrepentido de sus pecados, que ya no quiera seguir pecando, será rechazado por Dios. Nadie. Todo el que viene arrepentido, todo el que viene con fe en el Señor, Dios lo va a ayudar. Amén. Lo he visto en miles de personas alrededor del mundo y de esta nación. Todos los que han venido, Él no los va a rechazar. Tal vez hay personas que digan, Dios no quiera aceptarme porque soy ladrón, porque soy asesino, porque soy chismoso,
porque soy inmoral. Y la lista puede seguir creciendo. Mas sin embargo, nosotros aceptamos a esa gente. ¿Por qué? Porque es lo que busca Dios. Amén. Amén. Si Dios iba a llenar la iglesia de religiosos, estaríamos muy mal, hermano. La gente que entra por esas puertas somos gente imperfectas, que necesitamos arrepentirnos todos los días y arreglar nuestras cuentas con el Señor. Amén. La Biblia dice en San Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. Eso es la palabra de Dios. El Señor dijo eso. El que a mí viene. Y cuando usted y yo vengamos al Señor, vengamos con un corazón abierto, sincero, sin hipocresía. Mire, para empezar, Dios sabe todo. Lo que Dios le interesa es que usted y yo digamos de nuestra boca hacia afuera nuestra necesidad, porque Él ya sabe. La Biblia dice que no todavía hay una palabra en la boca de nosotros cuando ya Dios la conoce. Amén. Pero a Él le gusta que cuando vengamos a Él le digamos: Señor, mira, perdóname, he fracasado, he pecado, he hecho esto que no te agrada, pero hoy vengo a ti con mucha fe, sabiendo que tú no me vas a echar fuera, Amén. sabiendo que tú no me vas a quitar el nombre ni el apellido. ¿Saben ustedes lo que hacen las familias mafiosas de Sicilia e Italia? Yeah. Si alguien va en contra de lo que diga el mero padrino de la familia, lo llaman y le dicen: ¿sabes qué? Hoy te quitamos el apellido. Ya no te atrevas a usar el apellido nuestro, porque tú te has ido en contra de las reglas de la familia. Y lo expulsan, aunque sea familia, hermano, simplemente porque violó una regla de esa familia mafiosa. Pues yo quiero decirte que Dios no es así. Que Dios sabe que muchas veces hemos fallado y muchas veces hemos sido infieles, mas sin embargo la Biblia dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Ya que estamos hablando de ese tema en el día de hoy, algo que Dios no puede hacer. Bueno, lo que Dios no puede hacer es negarse a sí mismo. Él no nos va a decir: ¿sabes qué? No te quiero, no puedo bendecirte porque me has abandonado o te has ido de mi redil. Al contrario, Él dice: hijo mío, como el padre de la parábola del hijo pródigo, que estaba con los brazos abiertos esperando que viniera su hijo, que se había ido, dice la palabra, a otra provincia apartada a pescar. Y cuando regresó, el padre no le tenía una lista de todas las cosas malas que él había hecho. Al contrario, dice la palabra que le recibió, le dio un abrazo, le dio un beso, puso un anillo nuevo en su dedo y mandó a matar el becerro más gordo y hacer una fiesta. Y el hijo mayor protestó y dijo: ¿pero qué pasa acá? Esta música, esta danza, ¿qué está pasando? Y los siervos de aquel rancho le dijeron: mira, tu hermano menor que se había ido ha regresado y tu papá ha mandado a hacer una fiesta. Y aquel, en vez de alegrarse, ¿sabe qué hizo? Se enojó y dijo: yo he trabajado tantos años para mi padre y ni un cabrito me ha dado para gozarme con mis amigos, y este bandido que gastó todo el dinero en prostituta y en vicio ha llegado y han hecho una fiesta para él. Yeah. ¿Se dan cuenta, hermano? Hay gente a veces que no le gusta cuando Dios te bendice. Sí. Aunque tú y yo hayamos venido como hayamos venido, llenos de pecados, malorientes, fuera de los caminos del Señor, el Señor nos ama. Amén. El Señor nos recibe con los brazos abiertos. Amén. Y cuando usted y yo nos arrepentimos, o viene por primera vez un pecador y se arrepiente, la Biblia dice que allá en el cielo hay una fiesta. Amén. Se hace una fiesta enorme porque un pecador se arrepiente. Alguien dijo que si Cristo hubiera venido para dar su vida en la cruz del Calvario por una sola persona, que una sola persona en todo el mundo lo hubiera aceptado, hubiera sido suficiente. Entonces sabemos mucho más que nos hemos arrepentido, ¿verdad? Amén. Mire, hace un tiempo atrás leí una historia verídica escrita por un hombre que ha escrito muchos libros devocionales aquí en América. Él se llama Max Lucado.
Y Max Lucado escribe la historia verídica donde habla de una joven que vivía en una condición muy pobre en un pueblecito pequeño por allá en Brasil. La madre de la joven se llamaba María, la joven se llamaba Cristina. Y a sus 15 años, Cristina no resistió su vida pobre, sino que se fue a la ciudad de Río de Janeiro, a pesar de las advertencias de su madre María,